Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota que alumbra el callejón, se oye el maullido de un triste gato viudo con el lomo peludo, se eriza con horror. Pobre gatito. ¿Quién sabe? Tal vez el grito era de... ¡Es viudo! Ya no tiene responsabilidades. Se supone que está dolido. Eres malo, ya sé lo que estás pensando. Yo solamente digo, vamos a empezar. Te adoro, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, hoy estamos aquí para hablar de algo muy interesante. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Bien, bien? Sí, perdón, estaba viendo la silla. Es que en el capítulo pasado salí chueco, creo. Bueno, no voy a decir nada. Bueno, vamos a hablar de, como dijimos en el capítulo anterior, de esta novela llamada El fantasma y la señora Muir, de R.A. Dick. Así es. Es una novela no muy extensa, de hecho tampoco es tan corta, pero bueno, es una novela que nos cuenta la historia de la señora Muir, que es viuda y que llega con sus dos hijos pues a vivir a una casa en la cual había un espectro, ¿no? Que es justamente el fantasma del Capitán Greg, el cual digamos que durante mucho tiempo ha ahuyentado a otros inquilinos y pues la historia nos va presentando cómo se relacionan estos dos personajes. Y si quieren saber más, si quieren saber si el Capitán Greg deja tranquila a la señora Muir, lean la novela. Sí, la verdad es que es una novela muy recomendable, muy entretenida. Digamos que no es muy corta, pero tampoco es larga. La verdad es que yo creo que bastante bien. Pero sí se las recomendamos y pues bueno, vamos entrando con los personajes. Y pues empezamos con Edwin Muir. Uh-huh. Que es, pues, ahora sí que el esposo de Lucy, nuestra protagonista. Y este personaje nos lo pintan un tanto enfermizo, codependiente de su familia. Nos dicen que era arquitecto, que consentía de cierta manera a Lucy, pero también, pues, por ser enfermizo, pues era Lucy más la que veía por él. Uh-huh. Entonces, pues, realmente se me hace un personaje muy interesante porque a raíz de esto se desarrolla con él, ¿no? A pesar de que ya no está, de que ya se fue. Uh-huh. Es muy interesante y cómo nos lo narran, ¿no? Con tan poco nos dan mucho. Sí, de hecho, cuando leímos en el capítulo anterior ese pequeño extracto, justamente nos hablaba de que pues la señora Muir ya había quedado viuda. Entonces creo que no es un gran spoiler, o sea, el personaje ya había fallecido. Pero lo que nos dan en el libro es justamente estos pequeños detalles, aspectos psicológicos del personaje, obviamente como lo mencionas, pues la codependencia que tiene hacia la familia, ¿no? La madre, las hermanas, y claro, tiene que ser cuidada por Lucy, bueno, la señora Muir. Algo interesante sobre el personaje es que si bien no hay tantas descripciones, en el subtexto obtenemos la parte psicológica un tanto del personaje, pero cómo esto ha influido en la vida pasada de Lucy Muir. Y sobre todo cómo podría afectar en su futuro después de que él haya fallecido. Entonces, si bien no tenemos al personaje tan presente, creo que lo poco que tenemos es suficiente para tener esa idea. Sí, y otra de las cosas, justamente la familia, ¿no? Que pues las hermanas y la mamá eran como de esas personas que les gusta meterse en todo y arreglar y solucionar la vida de todo mundo. Como ellas creen que debería ser. Como creen que ellas deberían de ser. Entonces, y también que él no tenía como ese valor de poner un alto, ¿no? De decir, oigan, sí, ok, lo agradezco, pero no gracias, ¿no? Entonces, pues viene esa codependencia familiar. Y bueno, uno de los personajes es Eva, la hermana. La hermana. Ay, Dios de mi vida, dan ganas de ahorcarla. Es que vayamos, en principio, por el hecho de que
la familia, por lo que nos dicen, de la familia, bueno, lo que nos narra, perdón, la novela, es que la familia de Edward Muir era muy conservadora, extremadamente conservadora. Y además de eso, como lo mencionas, súmale el hecho de querer meterse en la vida de los demás, opinar sobre la vida de los demás y querer mandar sobre la vida de los demás. Pues sí, pero tampoco se fija en lo que hay en su vida, ¿no? La verdad es que su Exacto. vida está demasiado hueca. Para mi gusto está muy hueca. Sí, esa familia es muy, muy particular. Pero bueno, vamos con los siguientes personajes, que son los hijos que tuvieron Edwin Muir y Lucy, que son Cyril y Anna. Dos personajes, uno muy contrario al otro. Sí, la verdad es que son el agua y el aceite. Cyril es como muy apegado a su tía Eva, para desgracia, y muy como su tía Eva. La verdad es que tiene unas ideas un tanto extrañas porque no sabe realmente cuáles son las responsabilidades que es llevar una familia como tal, la verdad. Pero él cree que tiene esa responsabilidad y según él se preocupa. La verdad es que no sabemos de qué se preocupaba, ni mucho menos, pero quería hacer justamente lo que hacía su tía Eva. Su familia paterna. Su familia paterna con respecto a la madre, ¿no? Entonces llega un punto en que el niño tienes ganas de ahorcarlo. Y pues Anne es todo lo contrario, es una niña muy alegre, muy liberal, muy expuesta de cierta manera. Tiene algunos aspectos medio romanticones, como toda chica, ¿no? Ilusionada con hacer crecer, ver y todo lo que se les pueda ocurrir cuando uno es joven, que tienes ganas de comerte el mundo, pues justamente nos pintan a este personaje así muy, muy alegre, muy, muy vivaz, muy comprensivo también. O sea, la verdad es que es una niña muy comprensiva. Y también una de las cosas que me gustó mucho es que a pesar de que ciertas acciones de su madre podrían llegar a afectarla, no dijo nada, se quedó callada, no opinó, porque no quería meterse en la vida de su mamá, ¿no? Bueno, debo decir que eso no es totalmente sano, pero bueno, ya depende de cada persona, ¿no? Pero regresando a Cyril, como lo mencionas, tiene este apego hacia la familia del padre, obviamente hacia la tía más, pero también súmale el hecho de que está siendo guiado en su vida por un obispo. O sea, añádele extremismo conservador más extremismo conservador. O sea, todas estas ideas de la familia y del clero mezcladas en un niño, porque realmente nos está hablando pues de su vida adolescente, ¿no? Y cómo va llegando a la adultez. Pero dale todos estos elementos a la formación de este niño y este niño obviamente va a crecer y va a ser un adulto muy arrogante, creyendo que bueno, mejor dicho, que su madre tiene que obedecer a su disposición y tiene que hacer lo que él diga y sobre todo para su beneficio. Sí, también la hermana, o sea, prefiere que de cierta manera no tener hermana a tener que ver con ella, ¿no? Dices, oye, a ver, espérate, ¿qué te pasa? O sea, tú tomaste tu decisión, deja que tu hermana tome la suya, sé feliz. Pero pues sí, como dices, ideas muy conservadoras, demasiado para mi gusto. Sí, o sea, eleva todas las ideas conservadoras de la época al cuadrado. O sea, ese es Cyril. Yo creo que al cubo elevado a la n potencia. Y con respecto a Ana, como lo mencionas, también estoy de acuerdo. O sea, una chica que nos muestran muy liberal tal vez para su época. Ella quería, pues, perdón por el spoiler, pero quería mencionarlo. Ella pues quería dedicarse a ser bailarina de ballet, que claro, para la época eso era mal visto, ¿no? Eso era la perdición total. es como esos papás de los 80, 70, que si el hijo le decía quiero dedicarme al rock, iban a pensar que van a estar inyectándose todos los días. Algo hay de eso. O cualquier cosa que tuviera que ver con medios artísticos. Decían, te vas a estar drogando, no es un medio para una persona decente y cosas así. Algo así, pero llevado a las artes, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos visto muchas veces con ese tipo de actitudes, ¿no? Uh-huh.
de que vemos cosas donde no las hay. Sí, pero aún así, Ana decide labrar su propio camino y eso es algo que me gustó con respecto al personaje, que no le importan las habladurías, no le importa incluso que su hermano esté totalmente en contra, o sea, le importó nada la opinión de ellos, simplemente para ella era importante el apoyo de su mamá, la señora Muir, bueno, Lucy Muir. Entonces eso lo consigue y realmente me gustó esa relación que tenían ambos. Sí, la verdad es que la relación que tiene Ana y su mamá es muy linda, muy amigable y muy, ¿cómo decirlo? De eso que tienes, o te identificas o te dan ganas de tener una relación así con tu mamá, ¿no? Uh-huh. Yo me identifiqué, de cierta manera. Pero bueno, ya para no desviarnos, vamos al siguiente personaje, uno de los personajes principales, y es justamente el fantasma del capitán Daniel Gregg. O Daniel, no sé cómo quieran pronunciarlo. Daniel o Daniel, pero pues Capitán Craig para los amigos. Capitán Gregg. Un personaje muy peculiar, muy particular. Híjole, o sea, la verdad es que me hizo la novela. O sea, de verdad fue genial. Un personaje muy liberal para la época. Y otra de las cosas que hizo lo que quiso, cuando lo quiso y como quiso, ¿no? O sea, no quería tener ataduras. Para él su vida era el mar y siempre fue el mar, ¿no? Entonces fue algo como muy, muy padre de ver, de alguien que puede, ser así, ¿no? De decir, quiero hacer esto y lo haga, ¿no? Sin importar nada. Bueno, por esa parte hay que entender que, claro, la época le daba el total beneficio al hombre de poder escoger, o sea, la mujer no podía escoger libremente, en cambio un hombre sí. Pero, como lo mencionas, es un personaje complejo que te va narrando hechos de su vida, no todos, pero hechos de su vida en los cuales tiene altos y bajos. Y algo que me gusta mucho sobre el personaje es que es al cual, pues, sin importar la situación o lo que tú quieras, patea el avispero, sin necesidad. No digo que sin medir las consecuencias, pero es sincero. Y si tiene que patear el avispero, lo hace. Ya sea de una manera humorística, seria o triste, lo hace. Y me gusta eso de su personalidad. Y está grotesca, o sea, puede llegar a ser muy grotesco, la verdad. Pero es un personaje muy pintoresco, la verdad. Muy pícaro. Porque la verdad pícaro. es que sí es picarón el señor. No sé qué pasó en Marsella, pero quiero saber qué pasó en Marsella. Tenemos que comprar la novela. Sí, a ver si podemos saber qué pasó en Marsella. Pero sí es muy interesante, la verdad, y demasiado agradable. Me encantó el personaje y otra de las cosas es el ímpetu, la fuerza, la vivacidad que le inyecta a Lucy, ¿no? De decir, pues órale vas, ¿no? Si quieres, pues hazlo. Y otra de las cosas que él pensaba en sacar a Lucy de su casa, pero cuando la ve tan decidida a quedarse, le sorprende, le agrada y dice, ¿y por qué no? Bueno, está bien, vamos a hacer un trato, tú y yo. Un trato, ajá. Y de hecho, es justamente ese primer atisbo de amistad que se va a desarrollar más adelante. Y claro, la misma personalidad que tiene el capitán y sobre todo el hecho de, como ya lo mencioné, pues ser un hombre, ¿no? O sea, que tenía todos los privilegios sociales. Entonces, que venga una mujer con ese ímpetu a querer mandarlo, por más que sea un fantasma, pues le llena de intriga, ¿no? Le llega de intriga y también yo creo que es como un reto de ver quién puede más, si tú o yo. Entonces, digamos que se doman mutuamente. Pero es muy bonito. Y pues bueno, ya pasando al personaje de Lucy Muir, que al principio te muestran a alguien que no está conforme con lo que está viviendo y que se pone a pensar y llega a un punto en decir, si sigo aquí, quizá me quiten a mis hijos, quizá me vea atrapada en algo que no quiero, tengo que irme. Entonces busca su independencia de la familia del marido y también su liberación, porque se siente encapsulada
en una burbuja. Y eso de que rijan tu vida y que te digan qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, o que te den todo aquello que necesitas o que los otros creen que tú necesitas y que te mantengan dentro de una burbuja, es prácticamente estar matando a una persona en vida, ¿no? Porque realmente no la estás dejando ser, no la estás dejando libre, no la estás dejando pensar, decidir su vida. Entonces es como un conflicto muy interesante en el personaje que no lo muestran, no de lleno, no te lo van a explicar con manzanitas, sino poco a poco en el Es todo subtexto un proceso. que vas viendo cómo Ujú. va evolucionando este personaje, ¿no? Y es como Lucy decide irse, conseguir la casa del Capitán Greg a como dé lugar. Aún así, sabiendo que hay un fantasma, ella pues quiere pasar unos días en la casa para ver si puede quedarse, ¿no? Ujú. Pero ella va con la decisión de no me importa, o sea, lo hago por el vendedor, por el bienes raíces, pero yo quiero esta casa es para mí, ¿no? Ujú. Y realmente entiendes esa parte porque sabe perfectamente que si en ese momento no lo hace, No no lo lo va a va a hacer hacer. nunca. Sí. Entonces, pues, por ahí va más o menos el personaje de Lucy y me encanta cómo el capitán la hace despertar, que siga su sueño, que siga su camino, que ella rija su vida a lo que ella quiere y no a lo que los demás predeterminen. El personaje, debo decir que es es una gran analogía a justamente la caverna de Platón. O sea, mientras yo leía la novela, al inicio veía una persona sombría, una persona que no tenía pues prácticamente decisión sobre su propia vida. Entonces, para mí el personaje en mi mente se desarrolló como una persona que estaba completamente en una cueva, aislada totalmente de todo. Y poco a poco va saliendo a descubrir un nuevo mundo. Eso me gustó, porque de repente en el inicio, de hecho sí, la descripción del inicio es muy fuerte. Es muy fuerte, sobre todo para una persona que se casó por amor. Se casó por amor y tal vez tenía esperanza de encontrar algo, pues tal vez diferente a la época, ¿no? O tal vez acomodado a la época, pero de una manera que ella pueda sentirse totalmente plena y completa y ser libre en un matrimonio. Pero no, las primeras descripciones nos dejan a una persona que, como lo mencionas, está justamente en una burbuja y no la dejaron salir de esa burbuja. Y después de eso, ella se libera. Y me gustó porque en mi mente justamente llega a esta parte de la luz, llega a conocer este nuevo mundo. Entonces me gustó mucho porque lo vi más un poco a esa, a la analogía de la caverna de Platón. Y, y el personaje, pues sí, o sea, obviamente como cualquier personaje o como cualquier persona de la vida real que pasa por esto, tiene un poco de miedo al inicio, tiene muchas dudas, se ve temerosa ante diferentes situaciones, pero lo más interesante es que justamente el Capitán Greg le da un añadido para que ella pueda justamente tomar estas riendas, ¿no? De su nueva vida. De hecho, hay una parte donde el mismo capitán le dice, le tememos a lo desconocido, nos da miedo lo desconocido. Y eso es algo muy cierto que pues siempre lo he dicho, ya sea aquí o con otras amistades, que el miedo muchas veces te detiene y te frena. O sea, el miedo es tu peor enemigo. ¿Y de dónde surge el miedo? Pues de tu cabecita, ¿no? Y de tus ideas. Entonces, ¿quieres realmente vencer esos miedos? Cambia tu pensamiento, cambia tu sintonía y los miedos se vencen. O sea, en algún momento debes de dejar de tener miedo y lanzarte a hacer lo que tú quieres hacer. Y realmente Lucy nos lo demuestra, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, ya dejando a un lado los personajes, vamos a entrarnos a los recursos literarios de este libro. Y la narración está hecha en tercera persona. Algo muy interesante es que está muy enfocada en Lucy. Hay pocas cosas que nos dan sobre el Capitán Greg. Debo decir que al menos para la novela funciona. Sí hay cosas que me hubiese gustado saber sobre el Capitán Greg. Me dejó un poco de dudas de querer saber más sobre el personaje. ¿Quieres saber lo que pasó en Marsella? Sobre todo.
Quiero saber porque digamos que nos da pistas, nos da ideas y entre toda esta charla cómica entre ambos personajes, por ahí tienes una idea, ¿no? Pero quisiera escuchar las palabras del propio capitán. Sí, la verdad es que sería muy interesante. ¿Existirá la novela de la cual mencionan? Ah, no sé, pero Habría que averiguarlo. sería cuestión de averiguar. Que me imagino que no, pero aún así, sería interesante si existiera. Sí, sería muy interesante saber sobre el Capitán Greg, la verdad es que sí. Y bueno, también antes de entrar al tema principal, justamente algo interesante, como ya lo veníamos mencionando, es las costumbres de la época, ¿no? O sea, como Lucy Muir en esta nueva vida que quería empezar, se ve justamente frenada por los prejuicios machistas de la época, hay que decirlo. Sí, la verdad es que sí se ve un tanto frenada por las costumbres. Y otra de las cosas, era mal visto que una mujer viuda viviera sola. Era mal visto que una mujer viuda quisiera empezar una nueva relación. Era mal visto muchas cosas y sobre todo que una mujer trabajara, que una mujer tratara de salir por sí sola adelante. Era como, ¿qué te pasa, no? ¿Trabajar? ¿Qué es eso? Entonces, sí, realmente las costumbres de la época nos dejan un mal sabor de boca, de cierta manera, y realmente agradecemos que las cosas estén cambiando, ¿no? Hay varios personajes que le hacen comentarios muy, muy desatinados, ¿sabes? Para esta época. Obviamente en esa época eran muy comunes, ¿no? De hecho, varios personajes eran muy funables. Sí. Hasta el propio capitán. Hay que decirlo. Hasta la propia Lucy era funable, ¿sabes? Pero es interesante y una de las cosas que ya lo he dicho, no podemos cambiar la historia, podemos cambiar el presente para mejorar un futuro, pero la historia, el pasado no se cambia, ya es. Entonces, eso de, pues, cancelar programas, libros, historias, música, que es del pasado, es como absurdo. Entonces, las otras generaciones que vengan, ¿qué van a aprender? Si de por sí nos quieren quitar la materia de historia en las escuelas, imagínense si empezamos a cancelar todo nada más porque sí. No, tenemos que aprender de nuestro pasado para construir más bien para vivir nuestro presente y construir un futuro para otras generaciones. Si hay alguien que le gusta cancelar todo de manera radical sin siquiera pensar un poco, por favor no lea esta novela porque la van a querer cancelar y luego no vamos a poder conseguirla. Sí, no, por favor, no la lean. Y si tienes la mente abierta y crees en la historia, adelante, toda tuya. Y sobre todo, la parte más interesante es el humor. Me gustó mucho el humor dentro de la novela, está muy bien realizado, nada forzado, las situaciones humorísticas, que son la mayor parte, se dan de forma orgánica dentro de la novela. Sí, la verdad es que es una novela demasiado chusca, demasiado chistosa, perdón por decir chusco, en Perú es otra cosa, perdón, pero sí es muy chistosa y muy agradable, y desde el primer capítulo, de verdad, estás a carcajada limpia. O sea, yo me estaba riendo y estaba disfrutando mucho la novela. Que llegó un punto que hacía mucho no me pasaba, que ves que ya vas a llegar al final y dices, no, por favor, no quiero llegar, no quiero llegar. Pero pues tienes que llegar al final, ¿no? Y tiene que acabar, pero de esas cosas que quieres que duren y duren y duren y duren. Sobre todo cómo te va mencionando pues las situaciones, cómo se va desarrollando. Como le digo, no está nada forzado el humor. Me gustó mucho, me gustó que se desarrollara de manera natural. Sí, la verdad es que sí. Y me encantó la novela. Pero pues bueno, ya vamos con los temas. Que uno de los temas es la codependencia y otro es la libertad.
Y pues aquí nos muestran la codependencia que tiene, por ejemplo, Lucy en un principio para con la familia de Edwin, al igual que Edwin tenía esa codependencia con su familia, y digamos que es una familia codependiente los unos de los otros. Entonces, realmente que le hagan el feo o que los hagan a un lado les duele y lo detestan y tratan de hacer hasta lo imposible por recuperar a ese miembro de su familia que piensa diferente, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy interesante. Nos lo describen de una manera tal vez sí graciosa, un poquito de sátira tal vez, pero aún así está presente esa codependencia, ¿no? Y también, por ejemplo, el hijo es muy codependiente de la tía, más que de la madre de la tía, y después viene a ser codependiente del obispo, ¿no? Y, Ujú. y llega a formar parte de su familia, de su entorno, de sus cosas, y no quiere que cambie eso, ¿no? Entonces, la codependencia no es buena. Debemos aprender a vivir en solitario, a pasar tiempo con nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Que sí, muchas veces se necesita salir y estar con amigos, sí, pero también es importante pasar tiempo con nosotros mismos para conocernos y saber qué es lo que queremos para llegar pues a una liberación como tal. Así como lo hace Lucy, y Ujú. así como lo tenemos que hacer todos en algún momento de nuestras vidas, tenemos que salir y probar mundo. A lo mejor al principio nos cuesta un poco de trabajo, hay trabas, hay cosas que no se nos van a dar a la primera, pero si realmente queremos hacerlo, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y cómo? Pues con dedicación, con perseverancia, con inteligencia, pensando, planeando. O sea, tenemos que hacer muchas cosas, pero sobre todo tenemos que usar la cabeza y tenemos que usar la imaginación para hacerlo. No sé si has visto en la primaria, no sé si te enseñaron a ti, pero a mí, por ejemplo, me enseñaban en el tema de matemáticas los conjuntos y cómo te dibujaban para un conjunto un círculo. Y después al final te ponían un cuadrado o un círculo más grande diciendo el conjunto universal. Ujú. Ok, ¿por qué digo esto? Porque yo veía toda esta codependencia como un círculo añadiendo a otro círculo. En un primer círculo estaba la familia de Muir, la familia de Edwin, y luego añaden a Lucy. Bueno, en primer lugar, la mamá y las hermanas lo veía como un solo círculo, pero luego añaden a Edwin. Luego Edwin añade a Lucy. Luego Lucy, obviamente, por la presión de la familia y todo, tiene que añadir a sus hijos. Pero luego Lucy se libera de este conjunto. Sí, siguen siendo familia y todo lo que tú quieras, pero se libera. Y luego Ana. Lamentablemente, tengo que decirlo, o sea, lo digo de manera lamentable, Cyril no se pudo liberar de ese conjunto. Pero yo lo vi más o menos así. No sé si explico bien. Pero imagínate que hubiera sido de Cyril si se hubiera quedado dentro del conjunto de la familia, ¿no? De su padre. Que Lucy no hubiera dicho, présenmelo tantito, ¿no? O sea, hubiera sido todavía peor el niño con sus pensamientos y con sus ideas. Entonces, de cierta manera es un atino que Lucy lo intentara sacar de ese círculo, que él se aferró demasiado y se quedó dentro, ya es otra cosa, Ujú. pero aún así Lucy le trató de mostrar una forma diferente de vivir y de ser. Trató, pero finalmente no se puede obligar a alguien. Y como lo digo, o sea, el hombre era totalmente, teníamos más derechos que la mujer. Entonces, claro, algo que viene ahí, ya lo mencionaba, es que justamente Cyril, al querer, bueno, cuando se hizo adulto, quería imponer a su madre donde vivir completamente. Otra de las cosas que yo veo es que Lucy no quería ser con su hijo como habían sido con ella, Ujú, imponerle las cosas, quería ujú. darles la libertad de escoger, de elegir y de ellos forjar su futuro, forjar su vida, que ellos fueran independientes de ella, que no dependieran tanto de su madre y que al mismo tiempo no hicieran esa codependencia como lo habían hecho en la familia de Edwin. Entonces creo que pues es una manera muy certera de enseñar a tus hijos que tienen que ser independientes, dejarlos ser.
Sí, eso ya muy, muy aparte de que la familia pues trate, ¿no? De incluir en su círculo a uno otro miembro, pues finalmente uno tiene la última palabra. Y también otro detalle es que al final, esto va a ser un spoiler, pero me gustaría decirlo sobre Cyril. Al final, si bien Cyril tal vez seguía con ese pensamiento de la familia del padre, nos describen como que tenía una familia estable, feliz, entre comillas, pero bueno, tal vez ya era felicidad para él, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya es un poco más satisfactorio ese final con respecto a Cyril. Con respecto a los otros personajes no, no quiero hacer spoiler, pero el final de la novela simplemente quiero decir que me gustó mucho. Fue emotiva también. No se enfoquen en esta novela esperando tal vez algo romántico entre el fantasma del capitán y Lucy, sino más bien véanlo, estén abiertos a otras ideas. O sea, la amistad que hay entre ambos personajes me gustó mucho y sobre todo el final fue un buen final. Sí, la verdad es que sí. Y una de las cosas es que los temas que trata esta novela son como muy reales, Sí. muy tangibles, como para echarlo a perder con un romance con un fantasma. O sea, sería la cosa más absurda. Y sonaría tan absurdo como esas chicas que dicen enamorarse del personaje literario, ¿no? De alguien que no existe. Es un fantasma. A lo mejor sí existe, pero en la Tierra no existe, no está. Entonces, no, gracias. O sea, hubiera echado a perder la novela. Creo que esa amistad que forjan el fantasma y Lucy es genial, porque el fantasma le da la fuerza que Lucy necesitaba para crecer, para avanzar, para liberarse. Y eso es perfecto, ¿no? Siempre encontrar algo que te motive a hacer una cosa, pero ya romantizarlo. Saben que soy romántica y que me gustan las cosas románticas, pero no me gustan las cosas ridículas. Entonces, adoré que fuera así y que no lo romantizaran como tal. Sí, muy, muy buen final, muy buen libro en general. Y como decimos, o sea, trata temas muy, muy reales, pero con ese toque de humor. O sea, tal vez no lo van a ver a simple vista, tal vez necesiten un par de leídas más, tal vez, depende, ¿no? Cómo puedan ver el subtexto en el libro. O sea, realmente deténganse a analizar un poco, a pesar del humor, deténganse a analizar qué dicen cada frase, qué hay detrás de ese humor, ¿no? Sí, justamente, ¿qué hay detrás del humor? Porque luego no comprenden la sátira, entonces concéntrense mucho. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión. Finalmente, el libro muy recomendable. Esperamos que puedan leerlo. Pero bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos en el próximo capítulo. Y bueno, mis muy queridos, todos ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la próxima semana, qué vamos a leer. Y pues bueno, Luis, cuéntanos. Bueno, vamos a leer una novela de Anna Wells. Anna M. Wells, creo que es Mari, o María o Mari, no sé. Pero bueno, es Anna M. Wells, que se llama Miedo a la muerte. Y para que se interesen en la lectura, voy a leer un pequeño fragmento. Dice así. Después, lo que siempre le costó más comprender a Sam Adams fue la endeble línea que separaba a los asesinos de la gente común. Un instante era el buen tío Sam, un hombre blanco e inofensivo, más bien propenso a rodar ante el puñetazo que a devolver el golpe, recibiendo una paliza oral de Light Duquesne, más amarga que las anteriores, pero muy distinta. Y el instante siguiente era un asesino con los ojos clavados en el cuerpo que caía a la Quinta Avenida. Era un asesino, suponía, aún antes de que el cuerpo chocara. El empujón lo convirtió en asesino, no el nauseabundo espectáculo y el ruido que lo siguió. Esa era una delicada cuestión filosófica, y se sentía más bien orgulloso de sí mismo por haber pensado en ello en un momento así. Asesinos. ¿Es una novela policial? Sí, más o menos. Sí, se ve. Pero bueno, pues
Si les ha gustado este video, regálenlos un like. Por favor, ayúdennos a compartir este contenido y todo el contenido de las diferentes redes sociales de Biblioteca Social. Les agradecemos su like, su suscripción al canal, que activen la campanita para que sepan cada cuando subimos videos, que regularmente son los miércoles. Y pues bueno, pueden seguir a Biblioteca Social en Facebook, Twitter e Instagram. Igual a nosotros nos pueden seguir en Twitter e Instagram, a mí como Marilu-BS. ¿Y a ti? Y a mí como Luis Duralbe. Así es. Y recuerden que si no tienen el libro, si no lo pueden conseguir en físico, pues pueden escribirnos a esas redes, ¿no? Y por ahí les vamos a dar una ayuda. Así es. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós.